El que cambia los tiempos. Esta película trata sobre un profesor de teología, el Dr. Russell, en la universidad en la época de finales de 1800. Este profesor había escrito un libro que se proponía publicar. Sin embargo, requería la aprobación unánime del comité de la universidad para esto. En medio de la reunión donde se estaba dando la votación, llega el Dr. Anderson, cuyo voto había sido anulado por problemas en su salud, por lo que se suponía que él no estaría presente para votar. Pero finalmente llegó justo cuando los demás estaban dando su aprobación. El único voto en contra fue de parte del Dr. Anderson. El último insistió en hablar a solas con el Dr. Russell sobre un punto en su trabajo, y dado que éste insistió en que se hablara frente a todos, Anderson, forzadamente, comenzó a explicar su apuro. Su preocupación consistía en la separación de enseñar patrones morales a las personas y la persona de Jesucristo, por lo que se temía que la gente solo viera la moralidad sin ver a Jesús, quien es la máxima autoridad para imponerla. Sin la autoridad de Cristo, la humanidad solo puede comparar opiniones e ideas, por lo que todo sería relativo. El Dr. Russell opinaba que debía ser así, pues no todos aceptaban a Jesús. El Dr. Anderson afirmaba y sostenía firmemente que Satanás no está contra las reglas morales, sino contra Jesucristo, por lo que éstas no representan un problema para él, siempre y cuando no se le dé el crédito a Jesús. Finalmente, ante este desacuerdo, el comité suspendió la votación hasta que hubiera un acuerdo unánime. Por otro lado, el Dr. Anderson insistió al Dr. Russell que fuera a su casa, pues tenía algo urgente que mostrarle. Después de días de negarse ante su petición, finalmente terminó por aceptar. Lo que el Dr. Anderson le mostraría iría más allá de lo que su mente podía comprender. Una máquina que construyó el Dr. Anderson que hacía posible el viaje por el tiempo. El mismo Dr. Anderson viajó 100 años al futuro y se dio cuenta de la condición de la humanidad. Lo que el doctor proponía era que Russell viajara al futuro y viera con sus propios ojos lo que la sola moralidad sin Jesús ocasionaba a las personas. Una vez que Russell accedió a ir a ese viaje, llegó a ver cómo había cambiado el mundo en un siglo. En su viaje se sorprendió del cinismo con que la humanidad se movía. Las personas estaban absortas en sus propias vidas sin preocuparse unos por otros. Tomaban en poca o nula consideración lo que la Biblia mostraba, si es que alguien aún leía la Biblia. En la congregación de la iglesia a la que acudió, observó el mismo comportamiento por los llamados cristianos, que ya ni siquiera se molestaban al escuchar que alguien blasfemaba el nombre de Dios. Con el cine, la televisión y el temprano uso del Internet, las personas cada vez se alejaban más de las enseñanzas de Jesús, y muchos ya ni siquiera sabían quién era Jesús. Finalmente, entendió lo grave que era separar las enseñanzas de Jesús de su nombre, pues sin su autoridad no serían más que normas y reglas impuestas por alguien. A su regreso a su época, hizo cambios en su manuscrito y rectificó así el error. La última escena muestra al científico intentando enviar una Biblia al año 2100, pero la máquina no lo hacía. Así que fue bajando el tiempo hasta el año 2050 aproximadamente, sin lograr nada, indicando esto, posiblemente, que ya no existiría el mundo en esos tiempos, o que el tiempo de la humanidad se habría terminado. Termina con el doctor tratando de enviar esta Biblia, disminuyendo cada vez más el tiempo. Entonces, esta película te invita a reflexionar lo que significa creer en Jesús o solo creer en el mensaje sin asociarlo con Jesús. Nos invita a reflexionar en los tiempos en los que estamos y lo grave que es vivir en un mundo en el que Jesús ya no es predicado. Debemos de compartir el mensaje del Evangelio y enseñar siempre que Jesús es la máxima autoridad, pues Jesús es Dios.